Pues continuamos con esta charla, como ya la anunciaste, humildad y pureza de intención en el servicio. Y comenzamos con una lectura de la palabra. Les voy a leer a ustedes de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, desde el versículo 1. Dice: designación de San Pablo y de San Bernabé. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé y Simón, que era llamado el Negro, Lucio el Cirene y Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he destinado. Y después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí navegaron rumbo a Chipre. Al llegar a Salamina se pusieron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan como colaborador. Atravesaron toda la isla hasta Pafos y encontraron a un mago, falso profeta judío, que se llamaba Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo con el deseo de oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se le oponía, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo y mirándolo fijamente, le dijo: tú, lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? La mano del Señor va a caer sobre ti y te vas a quedar ciego sin ver el sol hasta el tiempo señalado. Al momento la niebla y la oscuridad le rodearon y se puso a dar vueltas buscando a alguien que le llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el procónsul creyó, admirado de la doctrina del Señor. Pues es bueno para nosotros, cuando vamos a hablar de humildad y pureza en la intención del servicio, entender lo que la Iglesia nos ha dejado como legado en los apóstoles. Todos estos portentos, prodigios, milagros, obras extraordinarias que vemos escritas, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, que es la iglesia peregrina ya, la iglesia que camina con el Espíritu Santo. Nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo se encarga verdaderamente de la iglesia y es el que decide a dónde vamos, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, con quién nos vamos a encontrar. Y yo creo que todos nosotros que hemos caminado con el Señor hemos visto ese caminar del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros, como misioneros de esta comunidad Peregrinos del Amor, hemos viajado por 120 países en todos los continentes y constantemente, a toda hora, en toda circunstancia, hemos visto el Espíritu Santo guiándonos. Hemos visto al Espíritu Santo apoyándonos, sosteniéndonos, protegiéndonos. Yo testifico siempre que en estos 21 años que yo llevo desde que el Señor me llamó a servirle a Él en su iglesia, nunca en ningún momento me ha faltado nada. Y jamás, nunca le he pedido a nadie nada, porque el Señor siempre nos provee. Siempre queda en el corazón de la gente lo que ellos quieran hacer, pero nunca hemos hecho eso, y por esta razón podemos testificar de que el Espíritu Santo es el que lo hace. Ahora, cuando vemos nosotros todos estos portentos, prodigios, milagros, nos preguntamos: ¿cómo puede un apóstol del Señor hoy vivir a ese nivel de santidad, a ese nivel de integración con el Espíritu,
para que el Espíritu pueda realizar ese tipo de obras a ese nivel tan extraordinario como lo que acaba de pasar con este mago Bar Jesús. Sabemos que no solamente en esa oportunidad ocurrieron cosas extraordinarias, especialmente con San Pablo. Hay tantos milagros narrados en los Hechos de los Apóstoles sobre lo que él vivió, y es tan solo la mínima parte que se alcanza a leer de todo lo que hizo, porque fueron muchos años de ministerio y por donde pasaba ocurrían cosas así. Se habla de que la gente se quedaba con parte de la ropa de él, y con esa ropa, con sus pañuelos y lo que quedaba de él, sanaban los enfermos, porque estaba totalmente impregnado del Espíritu de Dios. Ahora, para uno poder llegar a ese nivel, se tiene uno que convertir en la persona humilde, pura, en el servicio. Porque si uno no es humilde, si no es puro, el Espíritu Santo no puede hacer mucho en uno, porque no es lo mismo. Si una vasija que está preparada es una vasija que se usa para oficios extraordinarios. Una vasija que no está preparada se utiliza para oficios menores, no tan extraordinarios. El caso está en Judas Iscariote, que Judas Iscariote fue enviado la primera vez con todos los otros apóstoles. Y sabemos que todos ellos, incluyendo a Judas, pudieron realizar toda clase de portentos y prodigios, milagros, y Judas era infiel. Judas era ladrón, mentiroso, no amaba al Señor. Sin embargo, el Espíritu Santo, que siempre es fiel por el envío que Jesús hizo a cada uno de ellos, Judas pudo hacer lo que los otros también hacían. El Señor es fiel, pero la realidad de nuestra vida particular es nuestra responsabilidad de ser esas vasijas de barro, como las llama San Pablo, que están siempre preocupadas de estar limpias. Ahora, sabemos que este es un trabajo arduo y permanente, es un trabajo constante. Tenemos que estar constantemente renovando, limpiando esta vasija que fácilmente se llena de sucio, se llena de cosas malas, porque todo afecta a la vasija: pensamientos, sentimientos, pasiones, como hablábamos en la reflexión pasada. Esto todo va afectando la vasija si no son buenas esos sentimientos, esas pasiones, esos pensamientos. Y por esta razón, la humildad se consigue cuando nosotros ya estamos llenos del Señor, hemos decidido morir a sí mismos y hemos entendido que se necesita la pureza, se necesita la pureza. Y en esa forma el Espíritu Santo hace cosas maravillosas por medio de nosotros. Tanto es así que Jesús dijo, cuando los apóstoles se asombraban de las cosas que él hacía, decía: ustedes harán cosas así y aún más grandes. Les anunció. Y miren que San Pablo aquí nos da el ejemplo de lo que él podía hacer. Y esto no es solamente algo que está en la Biblia, eso es algo que está en nuestro corazón y en nuestra vida, está en nuestras comunidades, está en la iglesia, es algo real. No es algo que sucedió hace 2000 años, es algo que continúa sucediendo a través de los siglos. Pero también a través de los siglos tenemos los Bar Jesúses, tenemos los magos. ¿Sabe? La iglesia católica está llena de magos, gente que está en la iglesia solo por el dinero, nada más. Y nos damos cuenta porque esa gente no es el Espíritu Santo la que los lleva,
por eso andan promoviéndose, buscando quién los invita, tratando de vender todo lo que hacen, lo que producen, porque no es algo que venga del Espíritu. El Espíritu no los está llevando, ellos se están llevando con su materialismo, su avaricia, y han convertido su apostolado en una profesión, no es un envío. Y esto es lo que sucede. Eso es ese mago. Ese mago quería manejar a ese procónsul y quería explotarlo, obviamente. Y como llega San Pablo y se da cuenta de quién es este mago, lo exhorta y lo separa del procónsul, y el procónsul recibe al Señor. Seguramente después fue bautizado y empezó su vida en Cristo. Ahora, entendemos que la palabra humildad es una palabra que escuchamos mucho, es humilde, y la utilizamos a veces con personas que consideramos que son así. Ahora, hay dos tipos de humildad. Hay una persona que es humilde espiritualmente, o sea que está llena de la sencillez que trae Dios al alma, que está sometida a su amor y su voluntad, y se vuelve pequeña. Ya no asume, sino que simplemente camina con Dios y para Dios. Y el otro es el sumiso, que parece ser humilde. El sumiso pretende la humildad, pero no lo es, sino que se hace así aparentemente pequeño y sencillo para conseguir lo que quiere. Ese es el que llaman sumiso. Pero hay una diferencia enorme entre los dos. Lo que pasa es que si la gente no tiene buen discernimiento, porque no está lo suficientemente crecido en la fe, en el espíritu, no va a discernir quién es sumiso y quién es humilde, y el sumiso lo va a engañar. Así de que en la iglesia nuestra se encuentra mucho sumiso. Hay mucha gente que la religiosidad popular les hace aparecer como gente humilde, porque son muy rezanderos. Es gente que tiene callos en las rodillas de tanto estar arrodillados, pero al final de cuentas su corazón no está dócil ni humillado. Es un corazón soberbio y religioso, como el del fariseo. Pero la humildad no es simplemente ser rezandero, tener unas rodillas llenas de callos, de estar dobladas. No es simplemente aquel que se forra en mantillas, y tampoco es aquel, y con esto no, en ningún momento estoy condenando nada de eso, para que no me malinterpreten, porque tanto la mantilla como las rodillas, como la oración, el rezar, son parte de nuestra fe, y son parte honorable de nuestra fe, santa de nuestra fe. Pero es que esas actuaciones hay que hacerlas de acuerdo al Espíritu de Dios, y no de acuerdo al interés humano y la pretensión o la vanidad religiosa o el fanatismo o quién sabe qué tipo de escrúpulos, porque normalmente ese escrúpulo, cuando yo me arrodillo mucho y juzgo a todos los que no se arrodillan. Ese escrúpulo cuando yo uso determinadas prendas para estar en el culto, en la iglesia, y juzgo a los que no las usan. Ese ya es fanatismo, eso es escrúpulo. Y ahí no hay humildad, obviamente. Esa gente es sumisa porque le conviene, por alguna razón lo hacen. ¿Quién sabe qué están buscando? Algunos buscan solo atención, buscan solo ser considerados por los demás como santos. Pero cuando hablamos de la realidad de ser verdaderamente humildes y puros, ya ustedes saben, la pureza es algo muy grande. Primero, la siempre pura, la siempre virgen es María, porque es la nueva Eva. Para que fuera la nueva Eva en la nueva creación en Jesucristo, no podía ser la Eva que cayó, la Eva caída, o el Adán caído. No puede ser el Cristo que viene del cielo, que es el nuevo Adán, porque son sin mancha,
tanto el Adán que desciende del cielo, que es Jesucristo como lo describe San Pablo, o la nueva Eva en la nueva creación en Jesucristo, que es María, ambos son sin mancha, puros. ¿Y por qué? Porque y San José, también casto, puro, porque de ahí, de ese hogar de Nazaret, de esa familia, de esos tres, María y José y el niño Jesús, de esos tres nace la iglesia. Esa es la cuna de la iglesia. Y también es el llamado a la familia en Dios, al matrimonio, a los hijos, el llamado a ser humildes y puros, castos. Cada uno de nosotros, a pesar del pecado original que hay en nosotros, esa concupiscencia que va en nosotros, podemos llegar a alcanzar esa pureza. Miren ustedes los santos mártires como Santa Filomena, Santa María Goretti, tantas santas vírgenes que murieron porque su pureza no la comprometieron, prefirieron morir. Es una señal de lo que significa la pureza. Ahora, la humildad la podemos ver siempre en todos los apóstoles después de Pentecostés, cuando ellos se van en ese envío del Espíritu Santo y nunca pretendieron nada, siempre glorificaron a Dios en todo, sin importar la inmensidad de los portentos y milagros que el Espíritu hacía a través de ellos. Nunca en ningún momento perdieron el equilibrio espiritual y siempre glorificaron a Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento vemos situaciones delicadas de lo que es perder ese equilibrio. Lo pierden los reyes como David, Salomón, lo pierde Moisés, que en un momento dado con su vara al golpear esa roca y salir agua tenía que glorificar a Dios y no lo hizo esa segunda vez que hizo eso, y por esta razón el Señor no le dio permiso para pasar a la tierra prometida. Se la mostró desde la montaña donde él murió, pero nos damos cuenta que ya en el Nuevo Testamento, después de Cristo, el único que falla en eso es Judas Iscariote, pero todos los demás glorifican a Dios todo el tiempo en todo lo que hacen. Siempre, nunca fallaron en eso. La prueba está que fueron hasta el martirio, porque era Él, era la gloria del Señor, era para Él, todo para Él. Esa es la humildad. La humildad solo se adquiere dándole la gloria a Dios en todo, jamás vistiéndose con nada pensando que ese vestido lo conseguimos nosotros, que ese triunfo, ese alcance, eso que hemos conseguido, lo hemos conseguido con el sudor de nuestra frente, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Ustedes han escuchado eso, hay gente que habla así: mira que esto me lo he ganado con el sudor de la frente. Se les olvida que si Dios no hubiera querido, no hubiesen tenido nada, ni siquiera salud para trabajar, mucho menos ganancias. Y por eso el sentido de la humildad es reconocer que Dios es el Señor, el que es, como le revela en la zarza ardiente a Moisés. Yahvé es mi nombre, yo soy, el único que es. Y por eso, al entender esto, el nombre de Dios, Yahvé, entendemos que Él es el que es, que nosotros no somos. Porque si Él no es en nosotros, nunca seremos. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Esa es la humildad, el primer mandamiento. Ahí está la humildad. ¿Usted quiere leer sobre la humildad? Léase con cuidado el primer mandamiento. Léaselo. El Papa San Juan Pablo II y Benedicto XVI, siendo cardenal Ratzinger, nos prepararon este último catecismo de la Iglesia, que es absolutamente maravilloso. Claro, han habido otros catecismos en la Iglesia que son muy fuertes, muy importantes, pero este último recoge todos los tiempos en él y nos presenta un arma doctrinal para caminar con ella en estos tiempos. Es preciosa. Ahí puede leerse el primer mandamiento para que entendamos
¿Qué es humildad? Porque humildad es darle ese señorío a Dios completamente. Eso es lo único que nos hace pequeños, nada más. No hay forma de adquirir la humildad si no entendemos cómo es que se muere a sí mismo para que Dios crezca en nosotros y sea Él el que aparece, no nosotros. Por eso hablaba yo en una reflexión anterior de este retiro sobre, por ejemplo, testificar nuestra fe bendiciendo los alimentos en público, en un restaurante. El que aparece ahí no es el que está bendiciendo, sino Dios es el que aparece ahí. Porque ¿de quién se acuerdan aquellos que están viendo lo que estamos haciendo públicamente, bendiciendo los alimentos? ¿Se acuerdan? Es de Dios. Saben que estamos hablando con Él, que lo estamos glorificando a Él, aunque no lo conozcan, aunque no crean en Él, saben que es sobre Él que se está haciendo eso. Es el principio de la humildad. El principio de la humildad es que yo amo al prójimo, porque no solamente el Señor me lo ha pedido y me ha enseñado que es un mandamiento propio de nuestra santificación, es una llave para abrir la puerta del cielo, el amor al prójimo. Pero al mismo tiempo sé que al amar al prójimo y que el prójimo sea primero, que los demás estén primero en mi vida, que yo sea el último en todo eso, es el principio de una humildad auténtica, verdadera, cuando no es acerca de mí ya. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Ahí está la humildad, esa es. Ahí se alcanzó la humildad, que ya nada que ver conmigo, esto no es acerca de mí, esto es acerca de Dios. Él me creó con una misión, me envió, estoy enviado. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que se me mandó a hacer. ¿Y qué me mandaron a hacer? Me mandaron a ser un testigo, me mandaron a ser un faro de luz, me mandaron a ser un testimonio seguro de la fe, me mandaron a que Cristo se reflejara en mi vida, a eso me mandaron. Como decía San Francisco de Asís a sus frailes, id, y si es necesario, usad las palabras. O sea que no era la prédica a lo que los mandaba, sino que era su presencia la que los llamaba, ¿no? Ellos con solo pasar, con solo caminar, llevaban a Dios, estaban llenos de Él, llenos de luz. Por esa razón debemos entender que el Señor nos está buscando a nosotros en el corazón, nos está buscando a nosotros en nuestra vida interior, nos está buscando en la pequeñez para que entendamos quién es Él y cómo debemos vivir solo para Él. Es importante tener eso claro, porque el Señor nos da la oportunidad de alcanzar ese crecimiento, de alcanzar esa realidad espiritual donde nosotros podemos llegar a vivir la experiencia de entender la pureza, la humildad. Miren, cuando yo regresé a la iglesia, después de que el Señor me rescató, una de las tareas más difíciles que me costó a mí fue el rescatar la pureza en mis ojos con la mujer, porque yo toda mi vida viví una relación con la mujer impura, y era una relación impura desde muy niño. Una vez que ya el Señor se me aparece y me envía, me encuentro con esta lucha, que inclusive no podía mirar muy fijamente ni una imagen de la Virgen, una estatua de la Virgen, porque así de deformada estaba la imagen de la mujer en mi vida, y me tocó trabajar para poder elevarme al estado en que pudiera colocar mis ojos sobre una mujer y sobre los ojos de una mujer
sin mirarle su carne, sin desear su carne, sin dejar que la impureza se posara sobre esa persona y que impureza no estuviese en mi corazón, en mis pasiones y sentimientos. Este fue un trabajo largo, un trabajo arduo, y obviamente que yo no estoy pretendiendo que hoy soy santo, pero sí es lo único que quiero lograr. Eso sí, eso ya no es pretensión, es la verdad. Solo quiero lograr eso. Todos los días me levanto a buscar eso, la santidad, la pureza, y es un trabajo arduo, porque es un esculpir esta piedra con cincel y martillo para darle la imagen que perdió, la imagen del Mesías, la imagen del Señor que se nos apareció, se nos presentó para mostrarnos a quién nos debemos parecer, a quién. Y nos mostró la imagen del Señor no es solamente su rostro, la imagen del Señor son sus obras, su conducta, su actitud, todo lo que Él hace, esa es la imagen. Por eso siempre se dice, hijo, asegúrate de dejar una buena imagen donde vayas. Y se está hablando de toda la persona en sí, su comportamiento, sus ideas, todo lo que es esa persona es parte de la imagen. Entonces fuimos creados a la imagen de Dios. La gente pensará que es el rostro de Jesús, pero no, la imagen es todo, toda nuestra vida. Esa imagen envuelve la pureza, la humildad, la templanza, perseverancia, la tolerancia, la paciencia, la compasión, la caridad. Esa es la imagen, ¿no? Está envuelta en todo eso. Es el vestido de las virtudes. Y esto es algo que se forma en una secuencia perfecta. Porque así como un pecado lleva a otro pecado, el que miente, el que roba, mata y así, también las virtudes van edificando al hombre en la luz, en el bien. Entonces, el que perdona también es perdonado, el que tiene paciencia también le tienen paciencia, y todo esto es un engranaje que lo lleva a uno para bien o para mal, dependiendo del rumbo que uno tome, por el camino que uno camina. Y esto es lo que debe tener uno claro de cómo se llega entonces a esa humildad y esa pureza en el servicio. Se llega al darnos cuenta por qué hacemos lo que hacemos. A usted lo llaman a la comunidad de seguidores de Jesús. Bueno, y entonces le asignan sus tareas o usted demuestra que tiene talentos para determinadas tareas y de acuerdo a eso pues usted se ocupa. Ahora, uno tiene que revisarse con cuidado el corazón y fijarse por qué hace lo que hace, por qué está ahí, qué lo impulsó para llegar, qué es lo que lo mantiene ahí. ¿Cuáles son las razones por las cuales está ahí? Para asegurarse que lo que está haciendo, lo está haciendo con pureza. ¿Cuál es la pureza? La pureza no mira con malicia. La pureza no tiene intenciones de ninguna clase. La pureza es algo que no se ha tocado. Es algo que está puro. Eso es. O sea que pues, si usted va a una comunidad y quiere llevar una acción pura y humilde, usted tiene que ir a servirle a Dios y no a las criaturas. Ahí entraría usted en la verdadera pureza. ¿Cómo hago yo para que el servicio que yo presto sea puro y humilde? Pues únicamente si todo lo que voy a hacer lo hago para glorificar a Dios. Nada más. Porque si lo hago para complacer seres humanos, las criaturas que me encuentro en la comunidad, para sentirme que estoy haciendo cosas buenas y me voy a salvar por eso. O sea, un interés ya muy carnal, muy humano, que no tiene nada que ver con el amor de Dios, o porque soy un protagonista y quiero estar siendo admirado y apreciado por los demás, y además quiero tener ciertas autoridades en las áreas donde pueda lograr autoridad. Hay tantas razones equivocadas
por las cuales nosotros estamos donde estamos. Pero para poder saber si estamos ahí con pureza y humildad, necesitamos asegurarnos que todo lo que vamos a hacer está en ese primer mandamiento. Por eso decía yo, qué bueno que es compenetrarnos, profundizarnos en ese primer mandamiento para entender dónde está la clave de esa unión con Dios, que nos hace humildes y puros, que es darle el señorío a Dios en todo, absolutamente en todo. Y en esa forma se hace la voluntad de Dios en nuestra vida, porque es lo único que queremos y es a lo único que servimos, es a lo que nos sometemos, es a lo que nos integramos, es donde vivimos, donde respiramos y existimos. La humildad es existir en Dios, respirar en Dios. La humildad es no tener malicia, o sea, ser puro, porque la pureza es la ausencia de malicia, la pureza es la ausencia de intenciones que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Esa es la pureza, es aquello que no está tocado por ninguna de las intenciones mezquinas, carnales, racionales, sino que está elevada al Espíritu para servirle a Dios con alegría. Y esa alegría que se convierte en un verdadero gozo es la que trae la esperanza y trae lo más importante de todo eso, que es la caridad. Porque con eso ya nosotros somos criaturas al servicio de Dios, pero preparadas como vasijas de Dios por medio de esas virtudes tan importantes y tan grandes como es la humildad y la pureza. Yo les pongo un ejemplo. Hay un portero en un edificio y usted llega a ese edificio porque necesita ir a alguno de los pisos, una oficina o un apartamento de alguien, y usted entra y ese portero está impecablemente vestido. Es una persona perfectamente amable, servicial, y está enterado de todo lo que ocurre en ese edificio, con detalles. Además, es una persona firme que usted sabe que no puede burlar. Es una persona valiente que usted sabe que no puede dominar simplemente. Y esa persona lo instruye a usted sobre lo que usted le pregunta perfectamente. Eso es estar perfectamente preparado para prestar un servicio, porque está con todos los elementos del servidor. Ese servidor debe ser así. Y eso es lo que nos pide el Señor en la iglesia ya a nivel espiritual. Tenemos que ser esos soldados que están impecablemente vestidos con su uniforme, que tienen las armas muy bien puestas y las saben usar, que tienen ese amor y esa caridad y esa paciencia, y también que tienen ese conocimiento de lo que están haciendo y que tienen esa valentía para defender lo que están haciendo y lo que el Señor les ha confiado. Eso es una milicia, es una misión, es un estar integrado a la realidad espiritual de nuestra vida. Eso solamente se logra entrando en esa humildad y en esa pureza de servicio, que es la acción que va al servicio de Dios, a la glorificación de Dios. Yo pienso que uno de los ejercicios más importantes para nosotros realmente observar a qué nivel de humildad hemos alcanzado y de pureza es siendo muy sinceros y sin perder el ánimo y la esperanza al darnos cuenta lo mal que estamos de pronto, al darnos cuenta lo impuros que somos y los orgullosos que somos, los vanidosos y pretenciosos, donde la humildad no tiene espacio para entrar. Eso también, y que cuando el Señor nos da la gracia de ver en qué andamos, cómo estamos y qué tenemos que cambiar, hemos recibido una bendición muy grande.
Es muy fácil que usted que está aquí compartiendo con nosotros este espacio de reflexión pueda mirarse con cuidado y atreverse a darse cuenta quién es usted y en qué anda, porque son momentos que Dios nos da. El hecho de que estamos acá compartiendo este momento es de por sí una gracia, una bendición de Dios. Porque Dios, cuando decide hablarnos, Él es el que decidió reunirnos. Y todo lo que estamos haciendo es su voluntad. Por lo tanto, ya decidimos nosotros, como hablábamos antes, nosotros nacimos con alas, pero nos toca aprender a usarlas. Porque eso ya no nos lo dan. Ustedes se dan cuenta cómo la pajarita tiene sus pichones en el nido y los alimenta para que se le fortalezca sus alas, se le fortalezca todo su cuerpecito. Y un día es el momento para que ese pajarito vuele. ¿Y qué hace la pajarita? Lo empuja del nido, así lo hace, lo empuja. Y el pajarito tiene que volar. Algunas veces nos encontramos un pajarito en el suelo que no pudo volar y le toca solo aprender a volar desde el suelo donde cayó, porque la pajarita ya no lo va a alimentar y ya no se va a venir a ver en qué anda. Ahí quedó, ya le tocó hacer lo que tiene que hacer. Y esto es importante tenerlo claro, porque la iglesia es ese nido, el Espíritu Santo es esa pajarita, y el funeral es el momento en que la iglesia nos empuja del nido para que volemos. Es el momento, el funeral. Cuando usted ve un ataúd en la iglesia y van a realizar el rito funeral, ese es el envío, el momento en que la pajarita empuja a ese pajarito del nido para que vuele hacia Dios. Hay algunas que caen porque no pueden volar y quedan a veces en un doloroso purgatorio, otras se hunden del todo porque sus alas están totalmente atrofiadas. Y hasta ahí llegó el trabajo, ¿no? Ya cada cual tomó la responsabilidad que tuvo mientras se alimentó de leche. Ahí está el ejemplo de nuevo, ¿no? En el nido nos dan leche, pero llega el momento en que a volar pajarito, y más vale que toda esa leche le haya dado la fuerza para que esas alas se abran y sean capaces de llevarlo, de elevarlo. Y en eso consiste esta realidad de la humildad y de la pureza en el servicio. Es que usted ve, por ejemplo, el caso como el que yo vi de una señora que trabaja en un castillo prácticamente en Irlanda, y es un castillo enorme, muy antiguo, y esta señora portuguesa pues es la encargada de ese castillo, porque ella está encargada de la limpieza, está encargada de todo el mantenimiento, etcétera. Y yo fui allí porque los dueños son una pareja muy católica y hacen ahí retiros a veces y reuniones, y ahí estaban varias oportunidades. Pero en una oportunidad fui a recoger unos libros allí, en un momento en que ellos no estaban, sino solo los administradores. Y hablé con la señora portuguesa. Yo me acuerdo que yo le decía, usted vive en un lugar privilegiado, ¿no? En este castillo. Y qué cosa tan hermosa que es esto. Y ella me explicaba que aunque le regalaran ese castillo, ella no lo recibiría. Dice que ella, como sirvienta, disfruta más el castillo que los dueños. Si los dueños escasamente van, pasa muy poco tiempo, y el tiempo que están ahí están tan ocupados en todo lo que tienen, en administrarlo, que no disfrutan ningún lugar que tienen. En cambio, ella se levanta todos los días a disfrutar de ese castillo, y encima de todo le pagan por eso.
y no tiene que preocuparse por sostener el castillo porque no es de ella. Pero esta es la realidad de lo que es el mundo material y lo que es la misión que tenemos en él. El Señor no nos mandó a que fuéramos los dueños de esto, como tanta gente anda corriendo a ver qué posee, a ver cuántas casas tiene o cuántos automóviles o cuánto dinero en el banco o quién sabe cuántas cosas poseerlas. Y sabemos que nadie se lleva eso en el ataúd. Pero ¿quién es el que verdaderamente vive la realidad espiritual de esta vida temporal? Aquel que se convierte en administrador. Ese es el administrador. No, el Señor no lo hace responsable de las cosas materiales de este mundo. El Señor lo hace responsable de la administración, del amor que Él le da, para que con ese amor haga lo que tiene que hacer en este mundo, pero no que posea nada, ni que posea a nadie. Y en esa forma se convierte en un buen administrador, porque no es el dueño de nada, y se da cuenta que el dueño de todo es solo Dios, nada más. Y en eso se convierte en un buen servidor. Ahí está la pureza y la humildad en el servicio. Porque uno sinceramente se pregunta, y es fácil imaginarse la humildad como algo que no pelea por nada, que no le interesa aparecer en nada, que está como anónimo, que es insignificante, y todos estos adjetivos se le pueden dar de repente a la humildad. Pero no es verdad, porque la humildad, han habido reyes humildes, reyes que tenían todo el poder que se puede recibir en este mundo. Sin embargo, nunca se poseyeron de ese poder, jamás los afectó, porque ese poder lo administraban con Dios. Y era gente sencilla, gente amorosa, generosa, servicial, abandonados a Dios, muertos a sí mismos, y fueron reyes santos. Ustedes leerán en nuestra historia sagrada que hay muchos reyes santos y reinas santas. Y todo porque alcanzaron esa realidad espiritual de entender que nada nos pertenece, ni siquiera esos poderes no nos pertenecen. Pero ustedes se dan cuenta, si usted mira todos los mandatarios del mundo hoy, todos los presidentes y reyes y gobernadores del mundo entero hoy, usted podrá encontrar uno de ellos santo, que esté desprendido de todo y que esté buscando solo la voluntad de Dios. A lo mejor hay, yo no sé de ninguno, pero seguramente que debe haber alguno. Sin embargo, nos damos cuenta lo difícil que es, y sobre todo en estos tiempos en que las cosas han cambiado tanto y el mundo es un mundo totalmente materialista, relativista, depravado, degenerado, impuro, orgulloso, tiene todos los defectos posibles que puedan naufragar una civilización, y por eso pues qué difícil será encontrar personas así en el poder, como encontrar ricos humildes o ricos generosos. Son muy pocos los ricos de Dios. Gracias a ellos hay hospitales y orfanatos y obras grandes de caridad, gracias al puñado de ricos de Dios, pero la gran mayoría de ellos no son de Dios. Por eso Jesús decía, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Ustedes se podrán acordar que los apóstoles se asustaron mucho con eso y le dijeron a Jesús, entonces, ¿quién se podrá salvar? Y esto es algo que exclamamos nosotros cuando miramos lo que parece ser lo radical que es obedecerle a Dios y santificarse uno.
Pero les digo, cuando Jesús dijo, mis mandamientos son fáciles y mi yugo es liviano, lo dijo porque es verdad. Uno no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser bueno, porque precisamente ser bueno es vivir sin esfuerzo, porque el que hace esfuerzo es el que tiene intenciones personales de alcanzar lo que quiere, ese tiene mucho esfuerzo, pero el que vive en la voluntad de Dios no tiene que hacer esfuerzo, porque el Espíritu Santo es el esfuerzo, Él lo hace. Por eso habla el Señor de eso. Siempre pongo un ejemplo. ¿Usted se imagina que un esposo tenga que hacer esfuerzo para ser fiel? Eso sería una tragedia, ¿no? Cuando uno es fiel y no le cuesta ser fiel, no le cuesta nada. Y miren cuánto le cuesta a mucha gente. Caen en el adulterio, caen en las tentaciones más increíbles, porque les cuesta ser fieles. Lo mismo con la humildad. Hay gente que, ustedes ven que en estas sociedades nuestras hay gente que crece en una cultura donde se creen de mejor familia que otros, se creen privilegiados y diferentes a los demás, se creen que son mejores porque de repente han estudiado, porque de repente se creen inteligentes, porque de repente, quién sabe, qué trampa que es esa. Se pueden imaginar al frente del tribunal de Jesús al final de esta vida, si uno vivió así, sintiéndose mejor que los demás. ¡Qué tragedia! Esa es una catástrofe y mucha gente vive así. Hay sociedades clasistas que viven así, y lo mismo es en los países como Norteamérica. El capitalismo hace pretender a la gente que si tiene más dinero es más importante, y claro, la sociedad les da esa posición por el dinero, pero Dios no. Y ahí es donde debemos concentrarnos. Si Dios no nos da esa posición a ninguno de nosotros, es porque ese no es el camino al cielo, y eso debe estar claro. Voy a pedirle al Señor su palabra para terminar esta reflexión, y les voy a leer del Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, desde el versículo 16. La plenitud del gozo. Dentro de un poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Dentro de un poco no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver, y que voy al Padre. Y decían: ¿qué es esto que dice dentro de un poco? No sabemos a qué se refiere. Jesús conoció que se lo querían preguntar y les dijo: intentáis averiguar entre vosotros lo que he dicho. Dentro de un poco no me veréis, y dentro de poco me volveréis a ver. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Pues le damos gracias al Señor por esta reflexión.